Hola, ok. Muy miedo. Y traje mi póster de mi Shishon, pero no se va a hacer tan chitón. Sí. Ok. Quería hablar esta vez sobre The Walking Dead. Es una serie de zombies, no sé si muchos la conocen, a mí me gusta. Así la he mirado hace mucho tiempo. La sigo mirando. Así también que hace. De acá el 8 de septiembre, de febrero, The Walking Dead. Y tengo buenas expectativas sobre la serie, aunque como que el argumento como que ya me perdí un poquito. Pero no, vengo a hablar sobre los capítulos anteriores de la primera parte de la quinta temporada de Walking Dead. Ok, lo que pasa con esta parte es que ha causado muchos conflictos, especialmente por la muerte de Beth. Hay personas que han subido sus videos con las quejas, críticas y todo. Yo quiero dar más que el hecho de que el personaje ya no está, la muerte. De cómo se dio fue muy ridícula para mí. Fue muy fácil, muy simple, a comparación de las muertes que hubo, como de Dave o Herschel, que fueron muertes que sí te llegaron. La muerte de Beth fue muy simple, no me gustó para nada. Fue demasiado fugaz, rápida. Más allá de los fans que quieren que esté Beth con Darryl, o Darryl y Carol y sus estupideces, yo me centro en el personaje. No sé qué haya pasado detrás de cámaras para que lo mataran tan simple a un personaje que le dieron mucha importancia en tan pocos capítulos. Pero Beth pasó a ser un extra. Bueno, apareció algunas veces, en algunas escenas, pero lo mínimo. Pero después pasó a ser un personaje muy importante. Le dieron muchos capítulos. Y decidieron matarla muy simple. No me gustó, fue un balazo. Aparte Beth, yo creo que, bueno, siguiendo metiéndome más en el tema, que iba a tener algo de experiencia, estando con Rick, con Darryl, que son personajes que tienen experiencia en estas cosas, no aprender nada y, o sea, meterle un cuchillito a alguien que tiene un chaleco antibalas, es estúpido. Y toda la muerte de Beth para un personaje que a nadie le interesa. En este caso no, a nadie le importa, porque es un personaje que no aparece en el cómic, no está en la serie, y no le importa. Al igual Beth, pero Beth hubo muchos más capítulos, llegó más a la gente, y supuestamente en el cerebro de la gente, de algunas personas, veritarle y todas esas estupidez. Pero no me gustó la muerte de Beth. Fue muy ridículo que se vio hace tiempo para demostrar mi disgusto con el creador. Bueno, yo, es mi opinión, o sea, no sé, que algunas personas quizás ya querían esa muerte, o en fin. Y que la nueva presentación que se tiene de Walking Dead es muy impresionante. Vamos a ver qué tal están los capítulos, aunque el argumento ya no es, se ha separado demasiado del cómic. Están demasiado separadas, ya no es como antes, o sea, parece que el creador de la serie tiene muchos baches al momento de seguir el core del cómic. No es como un manga y un anime, sino es como una guía nada más del cómic. No sé, me preocupa la muerte de Glenn, de Abraham, de Tyrese, que va a ser los próximos capítulos. Más que la muerte, que ya no van a estar, me molesta cómo lo van a matar. Si lo van a matar así como Beth, no me parece. Tendrían que matar muertes más dolorosas, impresionantes. Si no, de verdad se van a joder, porque yo creo que a la gente les gustó bastante esa muerte. Muy ridícula para un personaje tan importante. Quizá hablamos de Glenn o Tyrese, que se llevan a un montón de gente y un montón de fanáticos en Estados Unidos y acá en Latinoamérica también. Me parece tonto. Espero que tuvo en camino el creador y pueda hacer muertes más impresionantes. Si es que van a morir, porque en el cómic lo matan a alguien, está confirmado, le van un bate de béisbol en la cabeza con clavos y muere. Que lo maten, pero que lo maten bien. Abraham también. Pero vamos a caer Abraham, Rosita, Glenn creo y Tyrese por ahí. Me confundo porque no leí el cómic, soy honesto, no le he leído todo. Yo no lo sé todo. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza el creador, cómo le da y cómo vas a llegar a la gente. Y espero que ustedes se evolucionen, sigan viendo Walking Dead. Si no lo ven, veanlo, es una buena serie. Desde sus inicios, me gustó el inicio, la temporada 1, temporada 3, temporada 4, temporada 5. Y así, tiene sus altibajos. La temporada 3 me gustó porque hubo más revelaciones. Darle tu chavo esa actitud de chico malo. Y también se desahogó y toda esa vaina. Y ya. Y vamos así. Vamos a ver cómo sigue esta segunda parte.
espero que le guste. Y si está dando, espero que sea buena, la estaré viendo. Y ya, chao. Todo, y me gané mi póster en... Se ve bien, se ve bien. Una convención que hubo sobre The Walking Dead en mi país. Todavía están fanáticos acá en mi país. Y bueno, sigan, se amaten los zombies. Chao, hasta luego, bye.